porque van a comer, ¿no? Vamos a... Un poco así con la mano, ¿no? Como que... Sí. Es un simulacro. ¿Ah? Por delante no se dejan. Sí. Bueno. Me quedo mejor en la vida. Es el ensayo general. Es el ensayo general. ¿Ah? Muchas gracias. Bueno, así de paso la conozco. Vamos, no me la puedo dejar puesta. ¿En serio? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, a este acto a un tiempo entrañable y solemne de entrega de la Manzana de Oro, nuestro más preciado galardón, a la filósofa doña Amelia Valcárcel. Distinguidos directivos aquí presentes, socios, amigos todos, como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto de entrega de la Manzana de Oro, que es para todos nosotros ocasión fraterna, una ocasión verdaderamente dichosa, el que podamos congregarnos en esta casa regional, la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, emblemática en muchos sentidos y una vetusta institución sociocultural, la casa de todos los asturianos y también de todos los amigos de Asturias. Gracias a aquellas personas que nos han llamado o bien nos han escrito para excusarse, porque queriendo estar aquí no han podido hacerlo físicamente, pero se suman, se adhieren indiscutiblemente a este acto. Singularmente, con arreglo a nuestra costumbre, quiero saludar a destacados invitados del mundo académico, empresarial, político, artístico y a otros manzanas de oro que están también en el salón, que voy a citar indiferenciadamente con el ruego de que se me excuse y de que se me corrija también por las involuntarias omisiones y errores que pudieran haber, ¿no? Pues, por un lado estoy viendo a don Avelino Acero, miembro de nuestro Consejo Superior, que es Manzana de Oro. Muchas gracias, Avelino, también con tu esposa. Muchas gracias. Está también Patricio Huerta, un directivo de la casa. Está Andrés Menéndez, presidente adjunto. Tino, nuestro socio número 1, como hoy le nombrábamos. Otros directivos como Paco, como Ángel, como Gonzalo. En fin, muchas gracias a todos por acudir. Está también Eduardo Sánchez Borrondo, que es presidente de Compromiso Asturias 21, y Paco Albuerne al fondo, de manera que, y Tino, que ya le hemos nombrado, de manera que muy agradecidos por su presencia, como digo, en este acto verdaderamente fraterno. Y en la tribuna, pues aparte de doña Amelia Valcárcel, profesora de largo y fecundo recorrido, a quien ahora presentaré un poquitín más, porque realmente esa labor glosadora corresponde a don Juan Luis, pues nos acompaña efectivamente don Juan Luis Rodríguez Trujillo, a mi izquierda, expresidente del Principado de Asturias, al que me corresponde realmente presentar. Está también don Francisco Rodríguez, que es nuestro presidente de honor, presidente del Consejo Superior, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, Renípicot, que es una marca de excelencia, una marca amiga y por tanto siempre una marca de referencia, que tanto hace por esta institución, por esta su casa. Muchas gracias, Paco, también por tu presencia. Está también doña María Jesús Álvarez González, que es representante del Principado, concretamente directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias, y se ha desplazado exprofeso para esta ocasión, con lo cual pues estamos muy agradecidos por este esfuerzo. Y a su izquierda está doña Pilar Riesco, que es nuestra secretaria general, de manera que muy agradecidos. Como digo, o como voy a decir, la entrega de esta manzana estaba ya prevista para tiempos de la pandemia. Lo que ocurre es que como tantas cosas se aplazaron, para muchos se truncó la vida misma y permanecen en nuestro recuerdo.
y entonces pues la hemos pospuesto, pero es una ocasión verdaderamente feliz y largamente esperada la del encuentro de hoy para hacer efectiva la entrega. Y debo decir que la obra de doña Amelia, me lo preguntaban ahora los periodistas también, se sitúa en los terrenos de la filosofía y el feminismo, una obra que ha trascendido nuestras fronteras, que es una de las mayores representantes del feminismo de la igualdad. Aunque continúa su labor docente e investigadora en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha desarrollado en gran medida su actividad como profesora y catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo. Formal y cordialmente celebramos este acto en el que se entrega este galardón propuesto por la Comisión de Festejos y de Galardones de nuestro centro y que luego se aprobó por unanimidad por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Es bien sabido que la manzana se vincula a Asturias como la manzana de oro, se relaciona ya con el Centro Asturiano de Madrid. Es nuestro más preciado galardón con el que reconocemos la virtud, el mérito. Pero ahora, antes de entregar esta manzanina, permítanme que con arreglo a la costumbre pues presente sumariamente a don Juan Luis Rodríguez Vigil, quien a su vez presentará a doña Amelia. Don Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio, político español perteneciente al PSOE, fue presidente del Principado de Asturias entre 1991 y 1993 y por tanto forma parte del Consejo de Comunidades Asturianas, un órgano muy interesante que periódicamente se reúne también para abordar cuestiones de la inmigración y cuestiones relativas a Asturias, muchas de la Asturias exterior. Nació en Valdepeñas, en Ciudad Real, aunque muy pronto se trasladó a vivir a Inciesto, donde permaneció hasta que era un adolescente y se trasladó a Oviedo, donde estudió Derecho. Ahora me confesaba que había incluso tenido a mi querido padre, que en paz descanse, como profesor. Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Trabajó en el Ministerio de Industria y en el de Obras Públicas en Madrid. Pidió excedencia y ejerció como abogado laboralista para la UGT en Oviedo y posteriormente fue secretario general de la Dirección Provincial de Sanidad. En el año 71 se afilió al Partido Socialista Obrero Español, del que fue miembro del Comité Federal. Perteneció a varias comisiones ejecutivas regionales y fue hasta 1991 secretario ejecutivo regional. También formó parte de los distintos gobiernos autonómicos presididos por Rafael Fernández primero y Pedro de Silva posteriormente como consejero de Sanidad y Servicios Sociales. En el 91 encabezó la candidatura del PSOE a la Junta General del Principado y fue elegido diputado e investido presidente del Principado de Asturias. Está casado y tiene 3 hijos. Entre el año 2006 y el 2018 ejerció el cargo de vocal en el Consejo Consultivo del Principado de Asturias. En 2005 publicó el libro Los montes comunales y vecinales de Asturias y en 2018 La mitad olvidada de Asturias, en su línea de interés sobre la legislación de montes vecinales asturianos, porque como él mismo dice, si en todas partes los montes son importantes, en Asturias son esenciales. Muchas gracias, don Juan Luis Rodríguez Vigil, querido Juan Luis, por acompañarnos. Muchas gracias a todos y sin más cedo la palabra a don Juan Luis Rodríguez Vigil. Gracias. Buenas tardes a todos, querido presidente del Centro Asturiano, señoras y señores, Amelia, antes de nada quiero darte la enhorabuena por el éxito de la ópera de la que tú eres libretista, la ópera La Regenta, que estrenó ayer y que efectivamente culmina un larguísimo trabajo y un casi de cincel sobre La Regenta, iniciado hace muchos años. El éxito, por otro lado, yo sabía que iba a ser importante, pues lo ha sido. Y creo que es conveniente, antes de nada, darte la enhorabuena y pedirte que, en la medida de lo posible, hagas que esa ópera
ser presente en Oviedo y la puedan ver la mayoría de los asturianos aficionados a la ópera, que tú sabes que son muchos, porque yo creo que iba a ser una de las obras orgullo de lo que puede ser el intelecto o la capacidad intelectual de los asturianos. Amelia, tenlo muy en cuenta y procura que así sea. Bien. Digo yo, en un momento de especial dinamismo social, como lo está siendo el presente, que viene determinado principalmente porque el significado de ser hombre o ser mujer está cambiando a ritmo acelerado, en realidad vertiginoso, generando transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que eran imposibles de prever hace no excesivos años, es para mí un motivo de gran satisfacción y un honor estar aquí para hablar ante ustedes de mi gran amiga Amelia Valcárcel Ronaldo de Quirós, que es persona que ha tenido y aún tiene, y espero que esto sea para rato, un papel muy importante en este complejo proceso de cambios sociales, del que ella ha sido una agente especialmente activa y creativa, que ha tenido papel también en lograr algo tan importante como la máxima comprensión y difusión de esas revolucionarias transformaciones entre colectivos cada vez más amplios de hombres y de mujeres. Así como, por supuesto, ha sido muy importante su labor en la más certera y efectiva defensa de esas modificaciones sociales que tan amplio espectro social tienen, y haberlo hecho además con la máxima energía, sin ningún tipo de claudicación ni ningún tipo de renuncia, pero sin caer nunca en los simplismos estridentes y en las exageraciones carentes del mínimo rigor ético y también científico que por desgracia abundan en esta nuestra España actual cuando se tratan y regulan, sobre todo regulan, cuestiones relacionadas con los nuevos papeles que día a día interpretan las mujeres y los hombres. Ha acertado plenamente el Centro Asturiano de Madrid al otorgar a Amelia Valcárcel su máximo galardón, la prestigiosa Manzana de Oro, de manera que me parece singularmente acertada y sobremanera merecida. Con ello, el centro incorpora a Amelia al abundante e ilustre elenco de asturianos y de asturianas residentes en Asturias o fuera de Asturias que ya han obtenido esta valiosa distinción. Muchos de ellos han dejado en la sociedad española rastro importante de su actividad intelectual y de su magisterio, y este es sin duda el caso de Amelia. Amelia Valcárcel nació en Madrid de familia asturiana, en Oviedo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hizo los cursos comunes de lo que entonces era la única carrera de filosofía, había especialidades, pero la carrera era única, y que terminó en Valencia. Posteriormente regresó a Oviedo, incorporándose al Departamento de Filosofía de la Facultad Ovetense, que entonces dirigía Gustavo Bueno, tan ilustre como filósofo, como difícil en el ámbito personal de las relaciones personales. En la Universidad de Oviedo, Amelia inició una carrera académica que la ha llevado a lo más alto del mundo intelectual español. Pero la verdad es que no lo tuvo nada fácil, nada fácil. Si bien hoy la doctora, la catedrática de la UNED, Amelia Valcárcel, es un orgullo para Oviedo, para su universidad y para Asturias, la verdad sea dicha es que para llegar a ello, para conseguir desplegar toda su capacidad intelectual y su espléndida capacidad de magisterio, tuvo que sufrir bastante, pasar por avatares duros y en ocasiones por restricciones injustas, lamentables, además coordinadas desde distintos ámbitos, algunos de ellos incomprensiblemente enfrentados a lo que Amelia significaba y, es verdad, también por vetos injustificados, pero apasionadamente desarrollados y muy duros, jaleados además en sectores muy altos de la Universidad Española. Pero la verdad sea dicha, como la inteligencia
y la calidad de las obras y las ideas, afortunadamente, en ocasiones, y en este caso así ha sido, pueden vencer las dificultades y las dificultades mayores. Amelia luchó y lo hizo bravamente, incluso ante los tribunales, enfrentándose para salir adelante a múltiples obstáculos, incomprensiones, ataques arteros, muy arteros, de los que yo he sido puntualmente testigo muy directo. Pero en fin, la lucha vale la pena cuando se gana. Y esto ha ocurrido. Y eso ha ocurrido en el presente caso. Hoy todo el mundo respeta a Amelia Valcárcel, se la admira en amplios colectivos, cada vez mayores, y muy especialmente, y eso hay que decirlo, en la América española. De forma que Amelia es hoy por sí misma imagen de la mejor, más moderna y más solidaria intelectualidad asturiana y sobre todo, también hay que decirlo, obetense, que es algo singular, que engarza directamente con los más señeros nombres de la historia intelectual de nuestra región, de nuestras Asturias, desde el siglo XVIII al presente. Y en este caso, Amelia, yo te lanzo comiendo en ese prólogo tan espléndido dedicado a la reina Bárbara de Braganza, del padre mío. Esta manzana de oro se otorga a una personalidad intelectual sobresaliente, autora de una obra filosófica y ensayística especialmente relevante en términos de influencia social, moral y ética, y que contiene además elementos de reflexión política y cultural especialmente valiosos y certeros y acertados, además de prácticos. Y justamente por ello ha sido y es, como no podía ser menos, un muy eficaz y pedagógico instrumento de combate contra toda discriminación por razón del sexo, dado el carácter y la vocación de auténtica maestra que Amelia tiene y que siempre ha querido poner de relieve, como lo hace de forma manifiesta en su libro casi autobiográfico Rebeldes hacia la paridad. Pero al hablar de Amelia, yo no creo que sea conveniente caer en reduccionismos. Su obra y su actividad vital no se han detenido ni limitado al mundo de la filosofía académica ni al desarrollo de los principios teóricos propios de su especialidad docente universitaria. Por más que su curiosidad y actividad y militancia en este terreno sea muy grande y esté muy atenta a los complejos fenómenos de nuestro tiempo, como los derivados de la globalización, la multiculturalidad y la creciente banalidad que adquiere el mal o el daño los terceros, que tan lúcida como detenidamente Amelia ha analizado en su libro Ética para un mundo global. Personalmente, me gustaría subrayar dos obras de Amelia Valcárcel que me han interesado sobremanera y que tratan sobre temas de enorme actualidad, gravedad y, pienso yo, importancia. Una son sus diálogos con Victoria Camps, que ellas titulan Hablemos de Dios y que se detienen minuciosamente sobre el lugar de la religión en este siglo XXI, abordando con inteligencia y especial profundidad la difusa imagen que Dios tiene en la actualidad para colectivos cada vez más numerosos y sobre todo la relación que esta nueva imagen tiene con la moral vigente, con la fe, la increencia y sobre todo con la necesidad impuesta a la gente por la realidad de aprender a vivir sin Dios y sin las reglas que lo amparan. Cuando, por muchos lares de esta tierra nuestra, crecen y se jalean como buenos y especialmente adecuados para la vida los fundamentalismos y el fanatismo claramente incompatible con la racionalidad de lo que es expresión, la tragedia que en estos momentos estamos viviendo, estamos viendo nuestros televisores, nuestra radio, en relación con el fanatismo que ha provocado actividades terroristas tan brutales, basadas o amparadas, o pretendidamente amparadas precisamente en una determinada imagen de Dios o en la imposición de una determinada imagen de Dios, entre otras cosas, ¿no? Y otro libro de especial actualidad en esta España que, como decía Machado, y recuerda a Amelia,
todavía es en buena medida para bastantes protagonistas de la vida política un páramo que cruza la sombra de Caín, y que precisamente por ello, en mi opinión, es un libro que deberían leer todos aquellos que aquí y ahora agitan el pasado como instrumento de combate para el presente y el futuro, o debaten sobre el derecho a la clemencia con criterios deliberadamente confusos y marrulleros, es La memoria y el perdón. Libro escrito en 2010 y, por tanto, libre y ajeno a cualquier coyunturalismo político interesado, y que concluye estableciendo unas nítidas, radicales diferencias entre el indulto que supone el perdón graciable, benévolo, del hierro, mediante la remisión de una pena que se elimina o se acorta, y la amnistía, la cual implica dejar fuera de la consideración de delito merecedor de pena determinadas acciones por malvadas o peligrosas que hayan sido, estableciendo categóricamente que la ley bajo la que actuaba el poder en un momento anterior era errada, inconveniente, mala. En realidad, el pensamiento y la obra escrita de Amelia abarca territorios muy amplios y variados, y lo mismo que ocurre con su actividad social, que ha excedido con mucho del ámbito académico, por más que dentro de este y para este hayan nacido obras como Hegel y la ética o Ética contra estética, que entre otras muchas virtudes para mí ha tenido la de ayudarme a entender la obra de Wittgenstein con limpieza y sencillez. Ciertamente, la abundante obra escrita de Amelia, unida a las infinitas conferencias, participaciones en simposios y seminarios que ha prodigado por toda España y también por la América de lengua española, han sido y son un factor esencial, decisivo, creo yo, en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, en la medida en que han cooperado activamente en el apasamiento ideológico de la tradicional cultura española machista, concienciando a muchas mujeres, y seguramente también a no menos hombres, sobre la necesidad de construir una sociedad igualitaria en el ámbito sexual, en el marco de una nueva cultura, de unas nuevas relaciones entre hombres y mujeres, que sin perjuicio de que aún reste camino, probablemente mucho camino por andar, ya son fácilmente perceptibles en la actual sociedad española. Sin duda alguna, la lucha feminista, la promoción del feminismo que ha protagonizado Amelia Valcárcel ha representado un ejercicio de importancia excepcional a la hora de acercar a la mujer del futuro al presente y de transformar los ideales de género. Por ello, su esfuerzo intelectual y político está contribuyendo, y no poco, a que este mundo nuestro llegue a ser más igualitario y, desde luego, también algo mejor que el pasado. Esa importancia y esa vocación de impulsar cambios tienen libros como Sexo y Filosofía, sobre mujer y política, o La política de las mujeres, que tanto han tenido que ver en el desprestigio y la derrota de la misoginia, como también con el cada vez más extendido arraigo de la idea de igualdad en los sexos basada en la libertad. Cuando la mayor parte del alumnado universitario español está compuesto por mujeres, cuando la mayor parte de quienes nos atienden en hospitales y centros de salud son mujeres, como también lo son quienes juzgan nuestros pleitos y delitos, es que la labor de personas como Amelia han tenido sentido y resultado eficaz. Que aún reste mucho por hacer en este terreno, no es sino la consecuencia del páramo del que se partía. Pero ahora, sin duda ya, hay bases sólidas para el avance, y este se ve no solo como posible, seguramente también como imparable. Y eso se debe a algunas personas pioneras que han hecho de esta labor el motivo principal de su vida y obra, y entre ellas está, y de manera significativa, Amelia Valcárcel. En tiempos en los que no abundan los ejemplos y los discursos ideológicos y filosóficos que puedan llegar con eficacia positiva a la gente joven, y menos aún a grandes grupos de personas, y cuando también es raro el reconocimiento público de la racionalidad, del discurso de la verdad y la defensa de la necesidad insobornable de la ética, del oponerse con rigor y valentía a la falsedad, a la mistificación, aun a riesgo de ataques durísimos y amenazas rastreras, y también, ¿por qué no?, de ceses injustificados, donde frecuentemente priva el anónimo y el troll, habitante de las cloacas con frecuencias que generan en las redes sociales, estábamos muy necesitados
de personas que, como ha hecho Amelia, sin descanso ni abatimiento, con valentía e inteligencia y a riesgo de cualquier sinsabor o a cualquier venganza, iluminaran ámbitos tan relevantes y tan revolucionarios como el del feminismo liberador de la mujer, que algunas corrientes ideológicas, o de lo que sea, pues muchas veces no saben ni lo que son, pretenden oscurecer adrede, mezclando lo inmezclable y tratando de confundir sexo con género, utilizando para ello los sentimientos más primarios y confusos, por más que estos poco tengan que ver con la racionalidad y con la más elemental inteligencia. Y esas actitudes las ha tenido en su papel de intelectual y de profesora, publicista, académica, pero también en otra faceta, que en modo alguno debe ocultarse y en modo alguno debe considerarse menor o menos relevante. Amelia Valcárcel no se ha encerrado nunca en una torre de marfil universitaria para escribir, pensar y expandir una ideología de igualdad y de libertad. Tampoco ha considerado que su activismo intelectual podría centrarse únicamente en los modos de conferenciante, animadora, promotora de reuniones que pudieran suscitar inquietudes feministas a lo largo y a lo ancho del territorio español y de buena parte de la América de lengua hispana. Por cierto, lengua hispana, que es nuestro principal valor cultural en el mundo global en el que vivimos, al margen de algunos idiotismos al uso. Su periplo por el mundo político e institucional ha sido también amplio, variado y fructífero, de forma que puede decirse que su personalidad y su obra han sido enriquecidas por los conocimientos adquiridos en una intensa y compleja actividad institucional, empezando por su paso por el gobierno de Asturias, donde ejerció como consejera de Cultura, aportando nuevos enfoques a la acción administrativa relacionada con la mujer, criterios de excelencia intelectual que pudo utilizar a su paso por la vicepresidencia del patronato del Museo del Prado y, sobre todo, a su paso por el Consejo de Estado, donde, dada su elevada formación intelectual y sus muchos conocimientos y su mucha agudeza intelectual, tenía mucho que aportar, y ciertamente lo aportó, como lo prueba su intervención, especialmente notable, en el complejo y brillante dictamen elaborado por el máximo órgano consultivo del Estado español sobre la problemática planteada por el ejercicio de la prostitución y las medidas posibles que deberían adoptar los distintos poderes del Estado, tanto ejecutivos como legislativos y judiciales, para tratar de erradicar, o al menos reducir al mínimo posible, esta lacra social tan denigrante para las mujeres, que de una u otra manera son objetos de explotación o de denigración, sean cuales sean las condiciones de partida. Algo que lamentablemente ha sido orillado y ha sido dejado de tratamiento de una manera que yo considero verdaderamente disparatada, sobre todo cuando se pretende alardear del desarrollo de políticas feministas de cierto empaque y entidad. Pero bueno, son así y son así. Y también tengo que subrayar su compromiso político e intelectual con el socialismo, especialmente con el socialismo, que se concretó principalmente en la dirección que ejerció la revista teórica del Partido Socialista Obrero Español, Leviatán. Y el hecho claro que impregnó a buena parte de la ideología de todas las áreas o de todos los movimientos políticos y sociales de raíz socialista, de la ideología feminista y los contenidos de esa ideología en términos de cambio social y de cambio moral. En fin, Amelia Valcárcel ha contribuido a crear en buena medida el corpus intelectual del mejor feminismo español. Radical, sí, en sus objetivos de igualdad y certero a la hora de delimitar su espectro contra toda clase de invasiones y de espúreas utilizaciones del ideal feminista por colectivos que poco tienen que ver con la mujer, de la cual ella ha sido, es y seguramente, afortunadamente por mucho tiempo, será defensora insobornable contra viento y marea y contra todo tipo de mistificaciones y disparates, que se hacen muchos, por más que estos tengan, como en España ocurre, insólito amparo legal. Pero para terminar, quiero poner de relieve que dentro de las distintas líneas de pensamiento y de acción del feminismo español, Amelia se sitúa en el ámbito de la racionalidad más estricta, de la ética más depurada y del mayor respeto a la libertad y a las reglas de la democracia.
Por ello, es hoy, claramente, la más auténtica y leal continuadora de la obra que en los lejanos años 20 y 30 del pasado siglo encarnó Clara Campoamor. Y su trayectoria feminista siempre ha sido tan limpia y respetuosa como la de ella. La verdad y la inteligencia han sido los nortes de su actividad, y en ella los sentimientos primarios nunca han conseguido apartar a la inteligencia en sí, como por desgracia ha ocurrido en otros mundos que se dice feminista, que se apartan claramente de esta línea y que seguramente traen causa de otras corrientes, algunas, y pienso, encabezadas en su día, por ejemplo, como la no muy ejemplar figura de Margarita Nelly, tuvo una persona instalada en la violencia y sobre todo en la imposición arbitraria y en la fuerza, no nunca en la inteligencia, la razón, el convencimiento. Bien, yo pienso que esta obra de Amelia ha dado muy buenos frutos y pese a la estridencia de otros que hay por el mundo, es la línea que se impondrá en el feminismo español y que, evidentemente, en el cauce que ya se ha caminado, dará lugar a frutos aún mucho mejores que los presentes, en buena medida. Amelia, hoy te da la manzana de oro, pero seguramente el día de mañana muchas mujeres, muchos hombres de España reconocerán que gracias a tu obra, a tu trabajo, a tu esfuerzo y a veces también a las tortas que te han dado, pues han tenido muchas mejores posibilidades de las que hubieran tenido si no hubiera estado actuando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Yo creo que como está aquí también María Jesús Álvarez en representación del Principado, pues le vamos a dar el micrófono por si quiere decir alguna cosa. Muchas gracias, presidente. Querida Amelia, miembros de la mesa, señoras y señores, la verdad es que estoy muy contenta de que el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, haya pensado en mí para representar hoy al Gobierno. Estoy segura de que él habría estado hoy aquí, encantado, como lo habría estado también la vicepresidenta y consejera de Presidencia e Igualdad, Jimena Llamedo, que están en Asturias trabajando junto con el Foro Iberoamericano en Avilés. Sé que habrían estado aquí y que lo habrían vivido en primera persona porque sé que respetan y aprecian a Amelia y a su capacidad creativa e intelectual. Y estoy contenta de que no hayan podido estar porque eso me ha permitido venir una vez más al Centro Asturiano de Madrid, que es una institución a la que quiero y admiro, y me ha permitido también poder felicitar personalmente a Amelia Valcárcel, que es una maestra de mujeres, es una maestra de filósofas y filósofos, y es una maestra de feministas. Lo ha explicado muy bien, con el rigor que le caracteriza el presidente Rodríguez de Gil. Por lo tanto, no voy a insistir. Pero en un mundo que se ha hecho pequeño gracias a la globalización, en un mundo en el que todo el conocimiento puede parecer que cabe en un teléfono móvil, necesitamos faros que emitan una luz muy potente, que nos indique cómo llegar a puerto seguro. Necesitamos faros como Amelia Valcárcel y su obra. Amelia es, en mi opinión, una mujer con una capacidad intelectual superlativa. Y es una mujer que analiza lo que sucede en la sociedad desde una visión de progreso, pero también desde una visión de igualdad. Y lo que nos ha dado en estos años a las mujeres ha sido un cuerpo ideológico y filosófico que es impagable.
Por lo tanto, me quiero sumar también, Amelia, a la felicitación y quiero sumarme a esta iniciativa del Centro Asturiano, identificando con uno de sus principales galardones, la Manzana de Oro, a una de las mujeres más importantes que tenemos en Asturias. Enhorabuena, queridos miembros del Centro Asturiano, querido presidente, y enhorabuena, mi querida Amelia. Gracias. Muchas gracias, María Jesús Álvarez, por estas palabras, y también transmite todo nuestro afecto al Gobierno por su apoyo, por esta adhesión y, por supuesto, a ti por lo que dices. Vamos a dar la palabra a don Francisco Rodríguez, presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid. Bueno, buenas tardes. Después de estas intervenciones que acabo de oír, la verdad es que queda poco por decir, Amelia, pero sí quiero decir algo que me corresponde decir a mí, por lo que representa de mis sentimientos respecto de ti, que no son nuevos. Porque como todos ustedes saben, o como todos sabéis, yo no me dedico a las cuestiones que se dedican quienes se presiden esta mesa hoy, pero sí soy, y también consta, amigo de ellos. Hoy, después de oírte, Juan Luis, magnífica intervención la tuya, en todos los sentidos, porque una vez más me hace afirmar que lo importante no son las ideologías, lo importante son las ideas. Y las ideas que recogen sentimientos nobles, que velan por toda cuestión que tenga su ámbito principal en la estética, que naturalmente encierra la ética, todo eso es lo que nos hace falta en esta sociedad de hoy, donde las ideas están prosperando poco, pero pronto acabarán tomando su sitio. Amelia, tú eres la causa de que haya oído aquí, en esta glosa que hace de ti Juan Luis, cosas que tenía ganas de oír. Y esa glosa que hace Juan Luis no la hace por casualidad, la hace porque sabe que tú la recoges plenamente. Y no solamente la recoges, sino que la inspiras. De modo que, enhorabuena, y me alegro extraordinariamente de ser vuestro amigo, el tuyo y el de Juan Luis. Muchas gracias, don Francisco Rodríguez. Bueno, quiero saludar también, que se nos había pasado, a Cándido, directivo, y a don Rafael Lobeto, que está también Manzana de Oro. Vamos, por favor, ahora a entregar esta manzanina, así que Gonzalo, nuestro director gaitero, si nos ayudas, Paco, por favor, nos ponemos de pie. Tiene la palabra doña. Me voy a quedar en pie para que se perciba perfectamente bien la manzana, que pende ligeramente más abajo de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que es distinción que mucho aprecio. Y me he dicho, ponerlas juntas es una buena idea. Porque en efecto, mi querido Juan Luis, son tantos años. Si hay una persona con la que yo haya reñido en condiciones es con el señor Rodríguez Vigil, muchas veces y de muchas cosas.
Lo primero he de agradecer al Centro Asturiano, a sus autoridades que estáis aquí hoy, esta distinción que me emociona de un modo especial, es lógico. Entonces, yo últimamente es que me estoy haciendo muy llórica, no os fijéis si sigo, es que me estoy haciendo muy llórica por la edad, no puedo evitarlo. Os lo agradezco profundísimamente, este honor. Luego ver amigos a quien tanto quiero, mi querido Juanjo, con el que he compartido Consejo de Estado. Íbamos hacia los 20 años, pero no sé qué nos pasó. Que el caso es que a las alturas de esta primavera, bueno, pues algo nos pasó. Y lo bien que lo hemos pasado. La de ratos magníficos que hemos compartido, cada uno en su sitial, que como estaban contiguos, daban para mucho cuchicheo y para mucho decir qué te ha parecido esto, por qué sí, por qué no. Así es magnífico, te agradezco mucho que hayas venido, Juanjo. Además en esta tarde lluviosa, jarreante de agua, pero os lo agradezco a la familia, que os veo allí puestos. Muchísimas gracias, familia. Amigos tan queridos, y además con discípulos míos. Uno de mis mentores fue Carlos Castilla del Pino, y ahí tengo a Vals y a Celia, que siempre son él. También a mis colegas de la UNED, a San Segundo, a Millares, a mis amigas y amigos de Facebook, que también habéis venido, porque yo en Facebook no soy como otra gente, yo hago amigos de verdad. ¿Ya que vas? Haz algo. A mis amigos de México, que os agradezco muchísimo que estéis, porque yo como Juan Luis también opino que España ahora es América, es decir, que España es esta parte de Europa. Pero decidme que otro lugar ha logrado trasladar su cultura completa a un territorio inabarcable e inmenso, que habla la misma lengua y sobre todo habla las mismas ideas. Quizá en tiempos diferentes y de modo diferente. Pero es nuestra gran fortaleza. América es nuestra gran fortaleza. Y si alguna vez olvidamos eso, nos olvidamos de quién somos. Y por eso os agradezco tanto que estéis aquí. Pero ahora me toca otra vez para Juan Luis, porque yo pensé, yo le pedí, debo confesaros a Juan Luis, yo, como me conoces bien y todo esto, ¿te importaría hacer mi glosa? Lo que no sabía era que iba a ser tan buena, estoy un poco cortada. Lo he hecho muy detenidamente, entonces tengo un poco de corte. Seguro que hay una parte en la glosa de Juan Luis que no admite una de mis partes importantes, mi patriotismo asturiano, que es profundísimo, terrible, que no se me quita de ninguna manera. Lo he intentado, no lo he logrado. Yo no es que no lo haya intentado. Por ejemplo, yo sé que si en este momento me pongo a hablar asturiano, más que probablemente a Juan Luis le dé un algo. Así que no sé si hacerlo o no lo hacerlo. Estoy así que no sé bien qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes por qué? Si sigo en una de estas molestes, no quiero yo molestar. Son tantas cosas. Pero si la amistad que tengo con Juan Luis algo significa, es que la verdadera amistad pasa por encima de muchos desacuerdos. La camaradería puede que necesite acuerdos, siempre. Y bueno, ya la hermandad de partido lo que necesita es obediencia. Pero la amistad lo que necesita es respeto. Cariño y respeto. Entonces hay una parte donde tú no llegas. No hace falta. Vamos a quedarnos aquí un rato, no pasa nada aquí, tranquilinos. Podemos non reñir de eso güey, por ejemplo. Sí, vale, de eso güey no reñimos. Pero tenemos este pequeño... ¿Y por qué pienso yo esto? Porque mirad, es una cosa que quiero desarrollar, que es filosófica, pero seré muy breve. Cada vez que, por ejemplo, en España, en nuestra convivencia, tenemos algún problema, y tenemos más de un problema, con los asuntos que llamamos, para acabar rápido, identitarios, que no son identitarios, son otra cosa, siempre decimos, es que la identidad es muy mala.
No, yo seguiré creyendo toda mi vida que el patriotismo es una virtud. Que hay que tener, además, es una virtud. El amor a la patria es una virtud que hay que desarrollar. Y puedes amar enormemente a tu patria asturiana sin que eso te impida ninguna otra cosa. Y yo la amo hasta la extenuación. No puedo evitarlo. De siempre. Cuando yo era una guajina y me llevaban allí, que yo me parecía estrambótico, todo hay que decirlo. O sea, primero llegabas después de un viaje 7 horas, metiéndote carbonillos por los huellos para adentro, y llegabas allí y todos aquellos eran muy raros. Olían a húmedo, jalaban raro, no sé, tenían varias cosas que no acababas tú de ver una niña, al fin y al cabo, hasta que me di cuenta de quiénes eran. Son lo mejor. Tenemos unos abuelos, unas abuelas, unos de antes, que aguantaron en una tierra durísima. Porque Asturias nos parecerá muy guapa y muy hermosa y muy todo eso, y una de las tierras más duras de España. De las más pobres, de las más duras, de las más foscas. Y allí aguantaron, y de allí salieron obligados, porque no tenían otra, a buscar qué arrancaban y dónde. Y allí volvían, sin embargo, porque les traía este mismo sentimiento que yo noto en mí, de pertenencia. Y yo no puedo negar que noto eso. No puedo negar que es virtuoso hacerlo. Y que sería feo callarlo. Y que sería feo tratar de matarlo. Porque no hay por qué. Entonces, hay dos éticas. Esta es la parte filosófica. Para admitir que el patriotismo es una virtud, a lo mejor hay que meterse en una ética que no es universalista. Pero voy a echar mano de un autor al que últimamente le tengo gran aprecio, precisamente por todo lo que está pasando en lugares que medio conozco bien, como el territorio palestino-israelí. Los principios universales nos aseguran muchas cosas en cuanto al comportamiento correcto. Pero un autor que estuvo a punto de ser presidente de Canadá, Ignatieff, que ojalá lo hubiera sido en vez de lo que tienen. Bueno, no he dicho nada. Ojalá lo hubiera sido, que dice, hay dos tipos de éticas. Las éticas de las sociedades abiertas están fundadas sobre este tipo de principios, pero cuando hacemos la mínima regresión a un tiempo solo ligeramente anterior, donde la violencia tenía mucho más sentido, tienes que hacer éticas adaptadas que toquen un sitio diferente que la racionalidad, o si tocan una racionalidad es otra. Ignatieff estuvo larguísimo tiempo en el tremendo conflicto de Yugoslavia, hasta que Yugoslavia rompió. Y su libro magnífico, El honor del guerrero, dice lo siguiente: cuando tú estás en una de estas sociedades que se están partiendo, tú no le tienes que decir a alguien, obra de tal manera que la máxima que guíe tu acción pueda convertirse en ley universal para cualquier... No, tú le tienes que decir, un guerrero no viola, un guerrero no mata mujeres, un guerrero no mata niños. Tú eres un guerrero, tú no debes hacer nada de eso. Tienes que ir a un momento anterior, antes de que se edificara la gran estructura de la racionalidad moderna. Tienes que apelar a la vergüenza y al honor para que la gente te siga. Pues bien, el patriotismo pertenece al mundo de la vergüenza y el honor. Por eso es tan difícil encajarlo en el mundo actual, y por eso quien lo pretenda representar tiene que ser tan seria, tan serio, tan bien hecho, tan bien encajado. Porque si no, haremos pasar por patriotismo la desvergüenza pura y dura de querer privilegios. Yo como quiero, yo vendo mi patriotismo, que tiene por cierto tal precio. Hoy me he enterado del precio que tiene la primera parte de algún patriotismo. Creo que son 7 millones de euros de no sé qué, que hay... No, el patriotismo es otra cosa. Es mucha desvergüenza tomárselo así. Y por eso le dije, como Juan Luis de esta parte mía no va a hablar, pues voy a hablarlo yo. Sabed que tenéis en mí a alguien que una vez dice al buen don Gabino, obispo de Oviedo, arzobispo que fue, que yo le tuve tal amor, y tú también lo sé. Pues os voy a contar una anécdota y termino. Cuando yo era consejera de aquello y tú me guiabas en consejos que me dabas prácticamente en la sombra, porque acababa de ser presidente y quedaba feo
que yo, en vez de a mi presidente que tenía, me aconsejara con el anterior, pero son estas cosas que no hacen. Bueno, en todo caso, recuerdo que la magnífica iglesia de San Vicente de Serrapio, ¿os suena? Vais por el río ayer, yo os encuentro esta iglesia de San Vicente de Serrapio. Es una iglesia románica, pero es que eso era un serapeum. Y allí están todas las inscripciones, algunas en latín del siglo I y otras en griego, en aquel serapeum. Hay que restaurar esta iglesia que quede perfecta. Cabe, encontré el presupuesto, se restauró San Vicente, quedó bellísima, y seguidamente las autoridades ayeranas, de donde yo provengo en parte, eso os explicará algunas de las funciones de mi carácter, las autoridades ayeranas nos llevaban a comer a un sitio donde estábamos nosotros puestos en una mesa, o sea, arzobispo, yo misma, alcalde, en una mesa donde también había un gaitero como usted. Solo que el gaitero no estaba en la mesa, nos amenizaba la comida. Y mirábamos de cara al público, enfrente no había nada, pero estábamos todos sentados a un lado. Y de vez en cuando el gaitero se emocionaba y cantaba y se ponía a tocar el Asturias Patria Querida. Y yo naturalmente me levantaba. El arzobispo se levantaba a continuación. Todo el mundo dejaba de comer y todos asistíamos a las Asturias con mucho interés. El alcalde empezó a mosquearse, se levantó también. Sonó una Asturias. Nos sentamos, seguimos comiendo. Pero el gaitero se le iba acabando la cosa que tenía y más o menos a cuarto de hora volvía a tocar el Asturias. Hasta ahí otra vez, todos de pie, esta vez ya sabiendo lo que hacía todo el mundo. A la tercera vez, alguien le dijo: esto está bien, va bien, si somos respetuosos de esto, pero mire, casi vamos a prescindir ya de la gaita. Y entonces nos miró como diciendo: cada vez son más raros los que mandan para acá. Estos de Ubieu cada vez son más extravagantes y más rarucos y rarinos. Pero bueno, si hay que lo desear, se desea. ¿Hay que ser patriota para hacer esto? Sí, para hacerlo en serio, sí. Porque tienes que hacer un gesto que es muy pequeño y que es muy suave. Pero mire, para mí, esta música representa a mi patria y yo le debo respeto. Y por lo tanto me levantaré cada vez que la oiga, esté donde esté. Esa parte faltaba. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Amelia, y me ha pasado la secretaria general este título que dice así: el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socia de honor a doña Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta casa regional, por su dilatada, polifacética, comprometida y brillante trayectoria intelectual, firmado en Madrid por la secretaria general y un servidor. Y ahora yo creo que procede que todos nos pongamos sí de pie, porque vamos a cantar todos juntos con una única voz de Asturias Patria Querida.
Pero es que, señora, es que es muy buena.